Según cuenta la historia, el 30º presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, junto a su esposa Grace Coolidge, se encontraban visitando una granja de pollos. Mientras él platicaba con el granjero, la primera dama, junto a sus demás acompañantes, comenzaron a recorrer el lugar. Al pasar por un corral de gallinas, la señora Coolidge se percató de que solamente había un gallo. Con curiosidad le preguntó a uno de los trabajadores cuántas veces al día montaba el gallo a las gallinas, a lo que él respondió: docenas. Ella, con un pícaro y sorprendido semblante, le dijo: por favor, dígale eso a mi esposo cuando él llegue aquí. Cuando llegó el presidente al mismo corral, lo miró por un rato. Efectivamente, el trabajador le comentó sobre la virilidad del gallo. Él, intrigado por el dato, le preguntó si el gallo copulaba todas esas veces con la misma gallina, a lo que el trabajador le respondió: no, siempre son diferentes, señor. El señor Coolidge, mostrando una sonrisa confiada e irónica, dijo: por favor, dígale eso a la señora Coolidge. Efecto Coolidge, como se le nombró, fue descrito y publicado por primera vez en 1963 por los científicos James Wilson, Frank Beach y Robert King en la Universidad de Florida, Estados Unidos, para referirse al papel de una nueva pareja en la extensión de la conducta sexual de las ratas macho, encontrando que, si después del apareamiento la hembra original era reemplazada por una nueva hembra, la mayoría de los machos podían disminuir su periodo refractario, es decir, el tiempo que deben esperar después de eyacular para poder volver a hacer una monta, logrando así eyaculaciones adicionales. Dicho en pocas palabras, el efecto Coolidge es la renovación de la motivación sexual debido a la novedad sexual. Este efecto, el cual es útil en la producción de animales de corral como ovinos, bovinos y cerdos, además se ha observado en otros roedores, primates, aves, reptiles, anfibios, peces, insectos e incluso en caracoles hermafroditas. Se sabe que después de la cópula, el reconocimiento del aroma o algún otro mensajero químico le permite al macho identificar cuáles hembras ya han sido copuladas, y así asegurarse de que en cada apareamiento se tenga una hembra distinta. En el caso de algunos insectos incluso se transfieren sustancias que se llaman antiafrodisíacos, sustancias químicas que desalientan el apareamiento en las hembras. El efecto Coolidge además ha sido observado en hembras de algunas especies, aunque en menor proporción con respecto a los machos, probablemente debido a las discrepancias en las características neuroendocrinas y de conducta sexual en ambos sexos. Originalmente pretendía simplificar este esquema, pero como podemos darnos cuenta, terminé haciéndolo más complejo. En fin, en amarillo se muestran algunas de las estructuras neurales más importantes en la coordinación de la conducta sexual de ratones en ambos sexos, aunque de manera general en otros mamíferos ocurre de un modo similar. Comencemos por mencionar a las feromonas, que son sustancias químicas producidas por machos y hembras que funcionan como estímulos sensoriales olfativos, siendo reconocidas por el órgano vomeronasal, que transmite la información a los bulbos olfatorios para que sean codificados y enviados a la amígdala medial, que se involucra en comportamientos sociales y sexuales, promoviendo así la excitación sexual. Hasta aquí la coordinación neural de la conducta sexual parecería idéntica en ambos sexos. Sin embargo, en el caso de los machos, la información será integrada y procesada principalmente por el área preóptica medial, así como el campo central tegmental, que ayuda a integrar las sensaciones percibidas por el cuerpo, mientras que en las hembras la información será integrada y procesada principalmente por el hipotálamo ventral medio basal, así como el papel crítico de la sustancia gris periacueductal. Además tenemos el área ventral tegmental involucrada en el circuito de recompensa de ambos sexos, así como en el orgasmo, que transmite la información hacia el núcleo accumbens, encargado de segregar dopamina que refuerza estos comportamientos. Por otro lado, toda esa información ha estado viajando hacia el tronco encefálico o tallo cerebral, que conecta con la médula espinal para hacer llegar la información al cuerpo y que ésta permite ejecutar los movimientos viscerales y corporales que integran a la cópula. En el caso de la hembra, la lordosis, que la doctora Ellen Fisher describe como el hábito de agacharse, arquear la espalda y levantar la parte posterior hacia su pretendiente para expresar la disponibilidad sexual. Por parte del macho se presentan los comportamientos de monta, intromisión y eyaculación, seguido de una descarga de prolactina que promueve la saciedad sexual.
En términos de selección natural, el que los machos de muchas especies muestren mayor interés hacia las hembras con las que no han copulado aún, permite que la distribución de sus espermatozoides tenga un mayor alcance. Claro, siempre que las hembras los consideren atractivos, porque también existe la selección sexual. Por ejemplo, en el caso de los gorilas, se conoce que viven en grupos jerarquizados donde podemos encontrar un macho dominante lomo plateado conocido como el macho alfa. Por el lado de las hembras también existen jerarquías, aunque estas no son tan marcadas como en los machos. Recordemos que la testosterona es una hormona clave en estos comportamientos. El macho alfa lleva a la manada a las zonas de alimentación, los protege e incluso ayuda a cuidar de los gorilas destetados. Los machos alfa además llegan a ocupar esta posición gracias a la fuerza bruta, su gran talla, así como su agresividad, por lo que son respetados por los otros machos de menor jerarquía y visto por las hembras del grupo como potencial pareja sexual, pues es asociado a un buen proveedor, así como a una buena genética que podría brindarle esas mismas características a sus crías. A la hora del apareamiento, el macho dominante elige copular con la hembra alfa, que expresa las mejores cualidades sexuales, así como también lo hace con la hembra beta y con cualquier otra hembra que se encuentre receptiva dentro de la manada. Y como él brinda protección a las crías, las hembras de menor jerarquía no tendrán problemas en recibir sus genes. Por el lado de las hembras, la hembra alfa también podría copular con cualquier macho de la manada, pues los gorilas tienden a la poligamia, así como otras especies de primates. Sin embargo, el copular con un macho de menor jerarquía podría implicar tener que cargar durante 8 meses y medio con genes que podrían resultar de una calidad inferior, por lo que generalmente eligen copular con el macho alfa y cuando mucho, con el macho beta en algunas ocasiones. Por lo que podríamos decir que el efecto Coolidge promueve la variabilidad genética en las poblaciones, lo que se puede traducir como una mayor probabilidad de prevalencia en el entorno a aquellos genes que se propaguen más. La pregunta del millón: ¿cómo afecta esto exactamente a los seres humanos? Solo imagínense que de las 8.7 millones de especies que habitan en la naturaleza, los seres humanos somos la especie más antinatural que existe. Y al analizar la ciencia detrás de la conducta sexual humana, hay bastantes consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para no caer en malinterpretaciones ni tergiversar la información. Pero toda esta información es bastante extensa y por eso lo comentaremos en una segunda parte.